El día de hoy será el análisis del diseño experimental de un artículo, en el cual analizaremos las variables de entrada, los niveles, las variables de salida, además de traer unas conclusiones y el análisis de resultados de este experimento. Para iniciar con nuestro análisis del artículo, primero debemos saber qué es un experimento, el cual es un estudio de investigación en el cual se manipulan una serie de variables independientes para analizar las consecuencias de esta manipulación con una o más variables que dependen de estas variables independientes dentro de una situación de control en la investigación. El artículo que se va a analizar se titula Análisis de características estructurales y optimización de gran sistema de control de agua para una prensa hidráulica en la ingeniería marina. El objetivo de este artículo es analizar y optimizar características estructurales y componentes claves del sistema de control de una prensa hidráulica mediante el establecimiento de un modelo numérico del sistema de control de la prensa hidráulica. También tenemos que tener en cuenta lo que es un carrete o spool, las cuales es una válvula para la desviación de aceite, o en este caso agua, y su trabajo es controlar el flujo de la fuente de energía combinando las rutas o canales por donde pueda viajar este fluido. La variable respuesta, la cual busca este artículo, es que se obtenga un comportamiento más parejo de la fuerza con respecto al desplazamiento o abertura en los diferentes componentes. Los factores que hay que tener en cuenta es que no se toma en cuenta la fricción, transferencias de calor, tampoco la conducción ocurrente en el fluido que pasa a través de la válvula de entrada, y que tenemos que tener en cuenta que el agua es un fluido no comprimible. Las variables de entrada que nos da el artículo es la presión y salida del agua como condiciones de contorno de la entrada y salida de agua, respectivamente. Suponer que el movimiento y la velocidad del cuerpo de agua es de 0.03 metros sobre segundo y el tiempo de movimiento es de 0.1 segundos. También se fijó la salida y entrada de presión del agua a 10 megapascales. También las variables independientes que manejaremos serían la apertura del carrete y la presión de entrada de la válvula. Las variables de salida serían la presión de salida del carrete y la apertura de la válvula con respecto a la presión que se coloca al comienzo. Los niveles de investigación es saber la apertura del carrete a 8, 16 y 22 y 28 milímetros con una presión de entrada de 10 megapascales, como habíamos dicho antes, y una presión en la válvula de 2, 4 y 6 megapascales. Análisis de resultados. El recorrido del carrete era menor. El fluido que pasaba a través y al pasar el fluido aparecían zonas de baja presión en el puerto de la válvula, y a medida que se aumentaba el desplazamiento del carrete, las zonas de baja presión dentro del puerto de la válvula se expandían continuamente. La presión de calentamiento interna del carrete antes y después de la optimización tenían básicamente la misma tendencia. También podemos tener que con el cambio del fluido de la válvula de entrada, de presión de la válvula de entrada, se generaba aumento del desplazamiento. Como conclusiones tenemos la fuerza del fluido que pasa a través del puerto de la válvula de entrada disminuyó cuando el desplazamiento del carrete era menor y aparecieron zonas locales de baja presión cerca del puerto de la válvula. A medida que aumentaba el desplazamiento del carrete, las zonas de baja presión dentro del puerto de la válvula se expandían continuamente. De esto con respecto al
al aumento del desplazamiento en el carrete. También podemos concluir que la presión de calentamiento interna del carrete antes y después de la optimización tenía básicamente la misma tendencia de cambio. Ya cuando pasamos al análisis de presiones de la válvula, tenemos que con el aumento de la presión del agua, la pendiente de la curva bajo el desplazamiento en el carrete de la válvula de entrada era gradual. Bajo el mismo desplazamiento del carrete, el fluido aumentó. Con el aumento del desplazamiento del carrete, la presión del fluido tuvo cierto grado de influencia en el rendimiento del flujo de la válvula de entrada. Ya con el análisis concluido, podemos determinar también que el objeto de análisis fue una prensa hidráulica y los diferentes componentes que en ella están. Gracias por la atención.